Apaga las luces. Ponte cómodo. No necesitas mirar la pantalla. Esta noche viajaremos miles de millones de años hacia el pasado, hasta una época tan remota que la humanidad ni siquiera existía como concepto. Un tiempo en el que las estrellas aún no habían sido reclamadas por ningún imperio conocido, cuando la galaxia era un lugar silencioso y misterioso, lleno de posibilidades. Nuestra historia no comienza con soldados, ni con naves de guerra, ni siquiera con el jefe maestro. Comienza mucho antes, muchísimo antes, en un momento donde los seres más antiguos del universo observaban el nacimiento de nuevas especies con la misma paciencia con la que un jardinero contempla crecer un bosque. Durante las próximas horas recorreremos el origen del universo de Halo desde sus cimientos. Conoceremos a las primeras inteligencias que dieron forma a la galaxia. Presenciaremos el ascenso de una civilización destinada a gobernar millones de sistemas estelares y veremos cómo una serie de decisiones cambiaría para siempre el destino de toda forma de vida. No es únicamente una historia sobre guerras, es una historia sobre poder, sobre responsabilidad, sobre orgullo y sobre las consecuencias de creer que una sola especie merece decidir el destino de todas las demás. Así que acomódate, respira con tranquilidad y acompáñame hasta el principio de todo. Es imposible precisar cuándo comenzó realmente esta historia. Los registros existentes proceden de civilizaciones desaparecidas hace millones de años, y muchas de las evidencias se perdieron para siempre. Lo poco que se conserva son fragmentos de memorias, instalaciones abandonadas y antiguos relatos que sobrevivieron al paso del tiempo. Sin embargo, casi todas las fuentes coinciden en un mismo punto. Antes de los Forerunners, antes del Covenant, antes incluso de que existiera la humanidad moderna, hubo otra especie, una tan antigua que ninguna otra logró comprender completamente su naturaleza. Los precursores. Resulta difícil describirlos utilizando palabras humanas. No eran simplemente una civilización avanzada. Su dominio sobre la materia, la energía y el espacio era tan extraordinario que para cualquier observador posterior habría parecido magia. Mientras otras especies construían ciudades, ellos podían transformar sistemas enteros. Mientras otros aprendían a viajar entre las estrellas, ellos moldeaban la propia estructura del universo. Pero quizá su característica más extraordinaria no era su tecnología, era su filosofía. Los precursores no buscaban conquistar, no buscaban acumular riquezas, ni levantar imperios. Se consideraban guardianes de la vida. Creían que toda especie poseía un propósito dentro de un equilibrio mucho mayor. Para ellos, la existencia era un inmenso tejido donde cada forma de vida cumplía una función. Ninguna era completamente superior, ninguna era completamente inferior. Cada una debía evolucionar a su propio ritmo. Su labor consistía únicamente en observar, guiar cuando era necesario, y permitir que el universo siguiera su curso. Durante incontables milenios recorrieron la galaxia sembrando vida. Algunos mundos fueron preparados cuidadosamente para albergar ecosistemas completos. Otros recibieron organismos simples destinados a evolucionar durante millones de años. No intervenían constantemente, plantaban la semilla, esperaban y observaban. Desde la perspectiva humana, resulta difícil imaginar una paciencia semejante. Una civilización capaz de esperar cientos de miles de años para contemplar el resultado de una decisión. Pero para los precursores, el tiempo tenía un significado diferente. Ellos pensaban en eras, no en generaciones. Entre todas las especies que ayudaron a surgir, 2 terminarían desempeñando un papel decisivo.
los Forerunners y los antiguos humanos. Ninguna de ellas imaginaba el destino que les aguardaba. Ambas crecieron, ambas desarrollaron tecnología, ambas comenzaron a explorar el espacio, y ambas llamaron la atención de los precursores. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir quién heredaría la responsabilidad de proteger la vida en la galaxia, ocurrió algo inesperado. Los precursores tomaron una decisión, y esa decisión cambiaría la historia para siempre. No eligieron a los Forerunners, eligieron a otra especie. Una decisión que los Forerunners jamás aceptarían. Desde su propia perspectiva, los Forerunners eran la civilización más brillante jamás creada. Su ciencia superaba cualquier límite imaginable. Sus ciudades se extendían por incontables planetas. Sus máquinas podían alterar órbitas planetarias, construían estructuras del tamaño de lunas, controlaban inteligencias artificiales increíblemente sofisticadas y, poco a poco, comenzaron a convencerse de algo. Si existía una especie destinada a proteger la galaxia, esa especie debían ser ellos. Pero los precursores veían las cosas de otra manera. Ellos juzgaban algo más que la capacidad tecnológica. Observaban la forma en que una civilización trataba la vida, su equilibrio, su humildad, su capacidad para evolucionar sin destruir aquello que pretendía proteger. Y encontraron algo preocupante en los Forerunners. Orgullo, mucho orgullo. Aquella diferencia de visión sembró la primera gran fractura en la historia galáctica. Lo que comenzó como un desacuerdo filosófico acabaría convirtiéndose en una de las guerras más devastadoras jamás libradas. Los Forerunners se rebelaron. Decidieron que ningún ser tenía derecho a negarles el papel que creían merecer. Y así, la especie creada para proteger la vida inició una guerra contra sus propios creadores. Los detalles exactos del conflicto se perdieron con el tiempo. Nadie sabe cuántos sistemas estelares participaron, cuántos mundos fueron destruidos, ni cuánto duró realmente. Solo sabemos el resultado. Los precursores desaparecieron, casi por completo. Los Forerunners proclamaron su victoria y reclamaron para sí el manto de responsabilidad, la misión de proteger toda la vida inteligente de la galaxia. Pero había un problema. No habían sido elegidos, lo habían tomado por la fuerza, y esa diferencia tendría consecuencias millones de años después. Algunos precursores lograron escapar. Comprendieron que ya no podían enfrentarse militarmente a los Forerunners. Así que buscaron otra solución, una mucho más lenta, mucho más incierta. Muchos decidieron abandonar sus cuerpos físicos. Transformaron su materia en una forma de polvo orgánico extremadamente complejo. La intención era sencilla: permanecer inactivos durante millones de años, esperar, y llegado el momento, reconstruirse. Era un plan desesperado, pero ofrecía esperanza. Sin embargo, el tiempo puede alterar incluso las creaciones más perfectas. Con el paso de millones de años, aquel polvo comenzó a degradarse, cambió, mutó. Se transformó en algo completamente diferente de lo que sus creadores habían imaginado. Algo que ya no buscaba preservar la vida, sino absorberla. Ese error, o quizá esa inevitable evolución, daría origen a la amenaza más aterradora que la galaxia conocería jamás: el Flood. Pero esa historia llegará un poco más adelante. Por ahora, el universo aún ignoraba que aquella pequeña anomalía acabaría consumiendo civilizaciones enteras. Los Forerunners celebraban su victoria. Creían haber construido un imperio eterno. No podían imaginar que, sin saberlo, acababan de sembrar la semilla de su propia destrucción.